Bueno, arrancamos. Esta es la clase del curso de Medicina Interna. Nuestro invitado hoy es el doctor Walter Gardenes, que es médico neumonólogo, es director de la carrera de posgrado de neumonología de la UNR y jefe del servicio de neumonología del Hospital Centenario de Rosario. Muchas gracias. Llegas hasta acá. Bueno, primero, gracias a la Asociación de Medicina Interna de Pergamino que me invitó. Y segundo, los quería realmente felicitar porque venir un viernes de noche, en invierno, a escuchar a uno que me va a decir posiblemente algo que ya saben, es durísimo. Para mí venir a Pergamino es como venir, en mi caso yo soy de Salto, a pesar que hace 40 años que vivo en Rosario, y me acuerdo que nosotros venir a Pergamino era venir del pueblo a la ciudad. Y me acuerdo cuando mis padres venían a atenderse con el doctor Vidal, llegaron las clínicas Pergamino, que no sé si se sigue llamando igual. Está muerto, te dice está. ¿El doctor es el hijo? Sí, que el doctor es el hijo, sí. Bueno, si se ve muy largo, córtenme, porque yo soy de Copam y de crecer en mucha diapositiva, pero vamos a hablar un poquito de asma. Como ustedes saben, es un síndrome complejo que lleva distintos fenotipos que comparten manifestaciones clínicas similares, pero que tienen etiologías probablemente diferentes y también pacientes diferentes, aunque sea la misma enfermedad, pacientes que pueden estar así, así o así. Esta definición es muy fácil, es sacada de China, la que todos conocen, una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, en la cual participan distintas células y mediadores de la inflamación que condicionados por factores genéticos que cursan con hiperreactividad bronquial, una obstrucción variable del flujo aéreo que puede ceder espontáneamente o por efecto de la medicación. Es decir, tenemos individuos que son genéticamente susceptibles porque tienen mucho componente heredable, y nunca le damos plata, siempre le damos cosas muy buenas, que cuando se ponen distintos alergenos, sensibilizantes, virus, polución, más en esta época de invierno, producen inflamación. Eso produce la bronquitis, la mayoría de las veces eosinofílica, que puede no serlo, hiperreactividad, círculo vicioso, obstrucción con todos sus desencadenantes. No voy a hablar mucho más de definición y cosas de asma porque es sabido por todos. Para repasar un poquito de prevalencia, una enfermedad que es bastante frecuente, es la causa de consultas en las guardias, entre el 1 y el 12% de las consultas en la guardia. Y la prevalencia en el mundo varía desde países como Estonia, que tienen una muy baja prevalencia, hasta países como Australia, que tienen casi el 12%. Y en algunos países, no hablando de definición de enfermedad, pero sí tener similancia en los últimos 12 meses, tenemos ya muy baja en la India hasta muy alta en Dublín, que es una zona también de alta prevalencia. La prevalencia del asma no es la misma siempre, ha aumentado en los últimos años, desde el 90 al 2015 aumentó un 12%, pero no así la mortalidad que ha disminuido. Bueno, tenemos tratamientos que son efectivos si comparamos con 25 años atrás o un poco más. Bueno, esta es una lectura bastante vieja que tengo, pero bueno, nosotros siempre en Argentina estamos más o menos en el medio. Que haya prevalencia no quiere decir que haya mucha mortalidad, porque es muy prevalente, por ejemplo, en Gales, Nueva Zelanda, Irlanda, y menos en Rusia, en Grecia, en Albania, y sin embargo la mortalidad es distinta en los dos lugares. Lo que sabemos es que hay una carga mundial de asma de más o menos 358 millones de personas afectadas por asma en el mundo, y hay 495.000 muertes por asma hoy día, que parece una aberración. Sabemos que las exacerbaciones son una amenaza física y emocional y 1 de cada 3 pacientes ha tenido alguna crisis de asma, independientemente de la severidad que tenga su asma, que ha sentido que está en peligro su vida. ¿Cuál es la prevalencia en Argentina? Entre el 6,4 y 9,4%, en personas de 20 a 40 años es del 6% más o menos. El 55% de las crisis asmáticas consultan la sala de emergencia. Hay más de 15.000 internaciones por año en el país por asma. Y a pesar de todo, hay 400 muertes por año. Y de ellas, fíjense que el 10% son personas muy jóvenes. Entonces, como conceptos clave cuando vamos a hablar o encarar el tratamiento del asma,
Sabemos que es una enfermedad altamente prevalente, muy heterogénea, muy distinta para todos, tiene mucha hiperreactividad bronquial, síntomas variables, sabemos que es inflamatoria crónica y tiene agudizaciones frecuentes. Para poder entender un poquito, repasar, no te lo saben todos, pero para después encarar el tratamiento para el asma, tenemos que hablar un poquito de la patogenia. Sabemos que el asma tiene una inflamación que afecta a toda la vía aérea, desde la mucosa nasal hasta el último alvéolo, y que está presente aún cuando los síntomas son episódicos. Porque como el paciente cree y dejan el tratamiento, cuando está sin espasmo, no tengo nada, estoy curado. Sin embargo, la relación entre gravedad y asma y la intensidad de la inflamación todavía no se ha establecido fehacientemente. Sabemos que el inicio de la respuesta inflamatoria se hace en el epitelio bronquial. Se empiezan a secretar la linfoproteína estromantínica, la TSLP, la interleuquina 33 y la interleuquina 25. Esas son cruciales y esas son las que inician todo el quilombo que viene después. Activan el sistema inmunitario innato tipo 2 y una vez activadas, las secretan citocinas proinflamatorias como la interleuquina 4, 5 y 3. Es importante tener en cuenta estos nombres para cuando hablemos un poquito, le voy a nombrar un poquito, no me voy a meter mucho en el tema de los biológicos, porque ya es algo muy específico, pero tener en cuenta la TSLP y después las interleuquinas que intervienen en la cascada. Por otro lado, las células dendríticas también promueven el desarrollo de linfocitos T helper con secreciones de citoquinas tipo 2. De todas formas, a pesar de que la mayoría de los asmáticos son TH2, o sea, tipo alérgicos o eosinofílicos, no todos los pacientes desarrollan inflamación TH2. Hay también moléculas como la interleuquina 17 y el interferón gamma que intervendrían en la llamada TH2 baja. Para repasar, bueno, la inflamación TH2 es la que empieza más en la niñez, es más severa, la de adulto es menos severa, no más fácil de tratar, pero sí menos severa, y tiene otras comorbilidades en cuenta. Para repasar, asma TH2 o asma inflamatorio o eosinofílico y neutrofílico. El eosinofílico IG es más severo, tiene casi siempre presencia de eosinofilia, es de edad comienzo más temprano, generalmente en la niñez, tiene muchos componentes atópicos, o sea, muchas veces elevado al IG, y es sensible a los inflamadores los inhibidores de la inflamación tipo 2. La TH2 baja es menos severa, no tiene eosinofilia, generalmente de comienzo adulto, y puede estar más relacionada a otras comorbilidades como la obesidad, la neutrofilia, el tabaquismo y otras cosas. Y tiene la desventaja de tener una mala respuesta a corticoides. Y ahí estamos sonados, porque no estamos todos en corticoides. Entonces, cuando encontramos un asmático, lo importante es hacer un correcto examen, un correcto diagnóstico de asma, que los síntomas, hay que tener en cuenta que los síntomas son muy intermitentes muchas veces, por ende puede ser subestimada, tanto por los médicos como, por supuesto, por los pacientes. Es muy común que un paciente llegue con una crisis de asma a la guardia, y esto lo vemos todos los días, ustedes lo deben ver todos los días, llega a la guardia con broncoespasmo y tos, y se va con el combo guardia, que es Optamox y Asemuc, y no le dieron un corticoide, no le hicieron una recomendación para que vaya al neumonólogo, al alergista, y pasan por la vida y se les termina pasando, porque hicieron a lo mejor una Dex inyectable, alguno que se le ocurrió, y sigue por ahí. Por eso, debido a la inespecificidad que a veces, sobre todo los asma intermitentes, puede llevar a un diagnóstico equivocado. Por eso es importante una buena historia clínica, preguntar más que los estudios. El diagnóstico es por los clínicos, por los síntomas, fundamentalmente la disnea episódica, la sibilancia, la tos, la presión torácica, el disconfort torácico. Tener en cuenta la variedad estacional y también los antecedentes familiares, que siempre hay alguna familiar que tiene un abuelo, un tío, un primo, algo. Adentrándonos en el tratamiento, no le empezar a hablar de la clasificación, que es intermitente, resistente, severa, leve, moderada, todo eso, lo encuentran por cualquier lado y es muy fácil. Y es siempre lo mismo. Sabemos que el asma, que es una enfermedad que no tiene cura, en el momento actual resulta controlable en la mayoría de los casos. El término control, que es muy ambicioso, se utiliza para describir el grado de que la manifestación de la enfermedad se ha reducido o minimizado. Ahora con los biológicos hablan incluso hasta de remisión, cosa muy discutida.
Esto sacado de las guías GEMA, lo pueden encontrar en cualquier lado, es que tenemos en cuenta para decir que este paciente está controlado, parcialmente controlado o está para la vida escolar. Los síntomas diurnos, la limitación de las actividades, los síntomas nocturnos, despertar nocturno, que son muy típicos. Esto, cuánto usa de salbutamol, del medicamento de rescate, y también, por supuesto, importante la función pulmonar y las exacerbaciones. Que si no tiene ninguno, o tiene pocos síntomas, o uso menos de 2 salbutamoles al mes, y tiene una espirometría normal, este paciente está bien controlado, y todo eso empieza a aumentar, está mal controlado, y cualquier 3 de las parcialmente controladas, más de 3, ya estamos en un paciente que está mal controlado. Ahora, salvo la espirometría, lo otro es mucho, y si podemos contarle, que tampoco sabemos nunca lo que usa de salbutamol, todo lo demás es preguntando. Y cuando uno pregunta, pasa como cuando uno se ve en el espejo, se ve más o menos lindo, y está flaco, y no es así. Porque fíjense este trabajo en el cual, de un trabajo donde había un 28% de pacientes que estaban bien controlados, haciéndole bien hecho un ACQ dirigido, el 98% consideraba que estaba bien controlado. Y en los que estaban parcialmente controlados, que era un 21%, el 87% consideraba que tenía un buen control de la enfermedad. Y los que, el 51% que no estaba controlado, de ellos, el 55% consideraba que estaba bien controlado. Y sin embargo, tenía todo mal. Entonces, ese descontrol, el trabajo en China habla de que hay un porcentaje de pacientes que cumplen con criterios de control propuestos por China. Y es cierto que ha aumentado en los últimos años, porque en el 2005 recién empezábamos a usar, bueno, por supuesto en el hospital a veces tenemos glucosamina nomás, pero recién empezábamos a usar por ahí combinaciones corticoides LABA y realmente el control era muy bajo. En el 2013, cuando ya se usa prácticamente muy frecuente, un 8%, y de 2013 a 2020, que ya había unos cuantos biológicos, no aumentó demasiado. Bueno, esto es lo mismo, más o menos lo mismo que les dije hoy, el control teniendo en cuenta los síntomas nocturnos, la necesidad de un broncodilatador de acción corta y la limitación de la actividad, es lo mismo. Estos son los cuestionarios, hay muchos cuestionarios de control de asma, pero los más usados son el ACT o el ACQ, que a veces en la práctica aérea no lo usamos, entonces lo vamos preguntando en la consulta, pero a veces es interesante dárselo, que lo lleve el paciente y después hacerlo junto con el paciente e incluso cambiar. Bueno, cuando vamos a hablar de tratamiento, primero vamos a tratamientos no farmacológicos, que muchas veces son muy importantes, y esto ustedes lo saben mucho más que yo, porque saben que un diabético es bueno que use la insulina, la metformina, un hipertenso use la aspirina, el sartán, lo que sea, pero es más importante que no coma sal, que no haga la dieta, que todas las cosas. Y acá es lo mismo, por supuesto, el asmático no puede hacerlo por fumar. En algunos casos de asma leve también puede ser útil en inmunoterapia, es lo único que voy a decir a favor de una biologista. Disminuir la exposición alergénica, si el paciente hace broncopasmo porque tiene un gato, que tenga el gato, bueno, todas las cosas esas generales. Todo asmático debería tener alguna antigripal neumocóxica si es un asma moderado severo, y no un asma leve. Que haga actividad física, todo lo contrario a lo que se hacía hace muchos años. Yo me acuerdo que en la escuela de asmático, un compañero mío, sentaban ahí, que no haga nada. Y bueno, después te di cuenta de la mala moral. Entonces, cuando vamos a tratar un asmático, ¿cuáles son los principales objetivos? Prevenir la aparición de síntomas, disminuir las exacerbaciones, disminuir el riesgo de mortalidad, preservar la función pulmonar y evitar los efectos adversos de la enfermedad. Ahora vamos a hablar del tratamiento ya farmacológico del asma, inhalatorio, del asma estable. Las guías chinas hablan de que el tratamiento inicial para obtener los mejores resultados debe iniciarse siempre con un corticoide inhalado tan pronto como sea posible. Incluso los que tienen asma leve pueden tener exacerbaciones graves, pueden tener crisis graves. Los corticoides de dosis bajas reducen notablemente las inflamaciones y la muerte por asma y son efectivos para prevenirla, reducir, mejorar la función pulmonar y todo eso. Porque, como sabemos, la inflamación es central en las exacerbaciones.
Un paciente que tiene asma tiene inflamación y por ende hipersecreción mucosa, engrosamiento del músculo liso, y esto puede deberse a que tiene baja prescripción de corticoides inhalados, a veces por los médicos, a veces por los mismos pacientes, por la misma corticofobia que nos metieron siempre y que es entendible, pero uno puede decir, bueno, el esteroide sistémico, no tanto en el inhalatorio. La dependencia excesiva en el SABA, porque responde rápido, porque se siente mejor rápido, porque es más barato, es más accesible. Si tuvo exacerbaciones severas, si está expuesto a alergenos u otras cosas, si tiene eosinofilia, o si tuvo una historia de internaciones o una intubación o alguna intervención de terapia intensiva. Todos los pacientes con asma, eso no tenemos que subestimar, todos los pacientes con asma pueden tener exacerbación, pueden tener ataque, independientemente del grado de severidad. Fíjense, este trabajo en el cual si tuvieron síntomas por lo menos una vez por semana durante los 3 meses, antes de ver, que es bastante común que tengan una vez por semana síntomas, digamos, ni siquiera un paciente asmático importante. De esos, el 30% de los pacientes presentó crisis de asma, el 16% tuvo un asma casi vital, incluso un 15-20% que fallecieron por asma. Por ahí no hay que subestimar. Cuando empezamos al tratamiento para el asma, a veces tiene que ser bastante personalizado en cada paciente, pero más o menos en las líneas generales tenemos que en el paso 1, que esto después les voy a mostrar que puede ser distinto, uso broncodilatadores, pero esto solamente, prácticamente serían los únicos que no estaría indicado el corticoide inhalado de entrada, o sí, cuando tiene síntomas ocasionales, cuando no tiene despertar nocturno, no tiene exacerbación en el último año, tiene una espirometría normal, se puede dar la opción de tratarlo solamente con broncodilatadores de acción corta, con un salbutamol. En el paso 2, ya acá las guías hablan de que debe realizar un corticoide en dosis baja, que sea de fluticasona, más un broncodilatador de rescate. Otra opción son los antileucotrienos, pero son menos eficaces y es algo que prácticamente uno lo deja para cuando no sabemos qué hacer con el paciente. Pero hubo un par de ensayos clínicos en el cual mostraron que la combinación budesonide-formoterol, es decir, un corticoide en lava, con un solo inhalador usado a demanda, en comparación con el tratamiento continuo con corticoides a bajas dosis, no era inferior en la prevención de exacerbación. Sin embargo, resultó inferior en el mantenimiento del control y en el incremento de la función pulmonar. Y otro estudio habla de que el budesonide 2 veces por día más salbutamol a demanda y el budesonide-formoterol a demanda no difirieron la tasa de exacerbación. Pero bueno, acá también es cierto que está la presión de la industria y acá los dos grandes, digamos, laboratorios respiratorios, Astra y Glaxo, pujan y me parece que en China tiene más peso Astra. Entonces, ahora en los estadios iniciales del asma uno puede tratarlo de las dos formas y eso lo vamos a ver después. Ya a partir del paso 3, los asmáticos ya son sintomáticos, ya de un asma intermitente, persistente, la indicación es usar corticoides lava en dosis baja de corticoides como tratamiento de mantenimiento y de rescate usar salbutamol o bien corticoides formoterol de mantenimiento y rescate. En el paso 4 es lo mismo pero con dosis más intermedias de corticoides inhalados y para rescatar o la combinación o salbutamol. Cuando hablamos de qué son dosis baja, intermedia y alta de los corticoides, ahí les puse una flechita los más comunes, lo que tenemos acá en Argentina. El budesonide dosis baja es 200-400 por día, dosis intermedia de 400-800 y dosis alta más de 800. En la fluticasona furoato, que es el varo o el letide, que tiene para usar una vez al día, no tiene dosis intermedia, es de 100 o 200. En el caso de la propionato de fluticasona, el teletide o el Flutivena, el revisor de coso, dosis baja entre 100 y 250, dosis intermedia entre 250 y 500 y más de 500 en la dosis alta. Y después la mometasona, que es una sola marca en Argentina, las dosis también son entre 100 y 200, 200 y 400 y más de 400.
En el paso 5 ya sabemos que tenemos que usar corticoides inhalados en dosis más altas, broncodilatatación prolongada, en algunos casos corticoides orales, aunque no trata de evitarlo. Acá usamos los antileucotrienos como Montelukast, en un intento desesperado de hacer algo, y el tiotropio u otro LAMA que debe se agrega. Y después viene el capítulo de los biológicos. ¿Cuáles son los corticoides inhalados que tenemos en Argentina? Bueno, saben de sobra, glucosamides, propional, fluticasona o la modificación a furbato, que es de acción más larga, y el furbato de momentación. Y dentro de los LABA, formoterol, salmeterol y bilanterol. Son los únicos que se usan más en asma. Hay otros, pero nos vamos a ver después con esto. ¿Cuáles son las combinaciones comerciales que hay acá? Budesonide formoterol, momentación formoterol, propio natrofluticasona salmeterol, furbato fluticasona salmeterol, y había uno que ahora ya se retiró, no está más, que es la combinación de fluticasona formoterol, pero la Con respecto a lo que habíamos dicho primero del paso 1 y 2, China optó porque los que tratamos asma, como ustedes, tengamos dos caminos para iniciar el tratamiento. Podemos empezar en el paso 1 con corticoides inhalados formoterol, budesonide formoterol, vamos a decir que es la combinación que viene, usada como rescata y rescatamos con ese, o empezar con un corticoide inhalado y rescatamos con salbutamol en el paso 1, o directamente corticoides de baja dosis de mantenimiento y siempre rescatando con salbutamol. Ya después en el paso 3, 4 y 5 no hay diferencia en las dos vías de tratamiento. Las diasquemas, que a mi entender, son dos, bueno, más o menos, son un poco más serias, son más fáciles incluso de entender. También, en el escalón 1, usted debe hacer lo que quiere, puede usar salbutamol solo, corticoide a baja dosis más formoterol, o corticoide a baja dosis más salbutamol, el viejo mentide. ¿Por qué? Porque es de aquel paciente que tiene uno o dos síntomas por mes, ese hasta con salbutamol solo, o a veces se maneja por la vida. El problema es acá en el escalón 1, ellos recomiendan corticoide a dosis baja, en el escalón 2, corticoide a dosis baja, que 3 a dosis baja con corticoide, en el escalón 4 a dosis intermedia con broncodilatación prolongada, y en el escalón 5 ya corticoides inhalados a dosis alta más LABA, y acá ya habla de usar tiotropio, antileucotrienos, otras cosas. Y ya el escalón 5 se lo dejó a los biológicos. Lamentablemente, a pesar de toda esa medicación que hay, todavía pasan estas cosas y fíjense que no pasa mucho. Y hay que tener en cuenta lo que decía de la severidad, que uno a veces subestima y uno piensa en el asmático aquel que es severo, que tenemos con un corticoide de LABA, que también usa salbutamol, que hemos tenido que hacer prednisona, que a veces le agregamos Montelukast porque no sabemos qué hacer, o pensamos ya en hacerle triple terapia con tiotropio. Pero a veces, fíjense este trabajo que habla de pacientes que tienen análisis de mortalidad. El 39% de los que mueren por asma usaban más de 12 inhaladores de salbutamol por año. 12. O sea que tienen mínimo 200 dosis. Incluso el salbutamol está a 250. El 45% fallecieron sin haber tenido asistencia médica. El 58% eran considerados leves a moderados. Por ende, ni se trataba. El 38% usaban menos de 4 antiinflamatorios previos al año de su muerte. Menos de 4 budesonides, aunque sea. El 43% no tenía seguimiento en los 12 meses previos y el 77% por supuesto no tenía un plan escrito. Y fíjense lo que es el uso del broncodilatador de acción corta. Fíjense que 3 canistas, 3 tubitos de salbutamol son 600 dosis. Son más o menos 2 por día. O sea y 3 es poquito. Sin embargo, una persona que usó 3 salbutamoles al año, quiere decir que esa persona tuvo entre 300 y 600 veces falta de aire. El asma grave. No, yo creo que ya mucho más no voy a poder decir. El asma grave no voy a decir mucho, pero por lo menos conocer los biológicos, porque es un mundo nuevo. El asma grave se caracteriza por la necesidad ya de usar múltiples tratamientos, aparte de los habituales para el asma, altas dosis incluso para su tratamiento, incluye pacientes que pueden estar controlados o no controlados, se asocia con mayor consumo de recursos económicos,
ya se escala en CDT, es una guía de los biológicos. Y estos pacientes ya, este asma grave, le hemos metido muchos nombres: asma grave, asma severo, asma difícil control, asma. Y todavía no existe un acuerdo unánime para su denominación. Actualmente se lo refiere como asma grave no controlado cuando la enfermedad persiste mal controlado a pesar de que en el último año ha recibido corticoides inhalados a dosis elevada, beta agonista de acción prolongada, anticolinérgico de acción prolongada de algún lado, incluso ha requerido corticoides sistémicos de mantenimiento con todos los efectos indeseables que lo saben mejor que yo. ¿Cómo se objetiva la falta de control? Por los test que habíamos dicho, que tenga más de 2 exacerbaciones o haber recibido 2 ciclos de corticoides de más de 3 días, que haya tenido alguna internación, que tenga una limitación crónica flujo aéreo, que realmente siempre alterada. Y los pacientes que en asma no controlado presentan mayor frecuencia de exacerbaciones, 10 veces más riesgo de internaciones y 8 veces más riesgo de muerte. Esto es un poquito más vieja, y habla de 339 millones de asmáticos en el mundo, pero hay en realidad casi 358, 360 millones. Entonces, sabemos que el asma grave es los pacientes que están en el asma en el paso 4 o el paso 5, y esos pacientes generalmente tenemos que referir a alguien que se dedica a eso para una tipificación. Hay que agregar el etiotropio, el anti-IgE o el interleuquina 5 o la interleuquina 4, de acuerdo a cuál, después lo vemos. Y algunos pacientes incluso, a pesar de eso, incluso hay que darle corticoides orales o sistémicos, además de la baja dosis de tratamiento de mama. Ahora, ¿qué tan prevalente el asma? Porque dice, hay tanto biológico y realmente son pocos los pacientes que realmente necesitan esto. Si el paciente hiciera bien el tratamiento visual, posiblemente hiciera menos todavía, posiblemente se esté recetando más de lo que debería ser. Según China, el 24% de los pacientes están entre TET 4 y 5, o sea, de todos los pacientes, el 24% tienen un asma grave o severo. De ese 17% tiene un asma difícil de tratar, y solamente un asma severo, grave, que deberíamos usar los tratamientos biológicos, es un 3 o 4%. Y no sé si menos. Bueno, constituye síndrome heterogéneo, multivariantes clínicas. Ahora está de moda estudiar los fenotipos. Se denomina fenotipo las características observables del asma grave, que puede estar asociada al mecanismo subyacente, o sea, si es TH2 fundamentalmente. Y es importante diferenciar el fenotipo de las comorbilidades que pueden estar asociadas al asma severo. Entonces, volvemos a lo que había dicho antes, pero más rápido se los paso. Los fenotipos son si el paciente tiene características TH2 alérgica o eosinofílica o no TH2. Si es un TH2 alérgica, generalmente son pacientes con síntomas alérgicos aparte de asma, tienen IgE específica elevada, y estos pacientes se tratan con corticoides, inhalados, sistémicos, el omalizumab, el anti-IgE, y si no, los otros biológicos que después veremos. En la eosinofílica, acá no tiene IgE elevada, tiene alto eosinófilo en sangre de esputo, y acá son más los inhibidores de la interleuquina 5, el receptor de interleuquina 5, o de la 4, o el nuevo tcp-lumab, que se lo agregué ahí porque esto salió en la gema el mes pasado y no la pude copiar, entonces le agregué lo nuevo. Esta es la anterior y ahora salió una hace un mes, 20 días. Y después los no TH2, que como decimos, generalmente no llegan a ser asmáticos graves, pero a veces son difíciles de tratar, difíciles de controlar, porque no sean tan graves, son llamados, porque antes se llamaban asma neutrofílico, y que la nueva molécula, aparentemente el tcp-lumab podría ser útil para este tipo de pacientes que hasta ahora no había nada, le damos acitromicina hace 3 semanas. Esta les prometo que esta sola no lo voy a complicar, porque cuando a mí me ponen esta diapositiva con toda la cascada inflamatoria es un lío. Lo importante es saber que en el epitelio empieza la secreción de la lipoproteína estromal tímica, la TSLP, la interleuquina 25 y la 23, y ahí arranca toda la cascada. Después viene la secreción de inmunoglobulina E, hay que actúa el omalizumab. Después las células dendríticas también estimulan la secreción de mediadores, y ahí aparece la interleuquina 5, en donde el benralizumab actúa como antirreceptor de interleuquina 5, o el mepolizumab, directamente la anti-interleuquina 5, y después está el reslizumab, que acá en Argentina no hay, y el dupilumab, que actúa en la interleuquina 4 y 13.
Por eso ahora este nuevo que salió, que sacó Astra, dice que sirve para todo, porque te agarra antes de todo se desate todo el mecanismo de la inflamación tipo alérgica. No sé lo que debe valer. Entonces, para resumir así, digamos, tener idea, el asma grave no controlada tipo alérgica, o sea, con elevación de IgE, se usa el anticuerpo monoclonal anti-IgE, que es el omalizumab, subcutáneo, cada 15 días, o la dosis, que es dosis dependiente del IgE y el peso. Y el asma grave no controlada eosinofílica, se puede usar el mepolizumab o railimumab, que no hay acá, mepolizumab, que es el Nucala de Glaxo, que es un anticuerpo monoclonal interleuquina 5, el benralizumab, que es de Astra, dirigido frente a la cadena del receptor de interleuquina 5, y si no el dupilumab, también para los mismos pacientes, que es de Sanofi, y es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la cadena del receptor de interleuquina 4, que bloquea la 4 y la 13. Este sería el cuadrito, no me hacer el lío que se pongan a pensarlo, pero si tenemos que el paciente con sospecha con asma, con asma grave no controlada, ya le hicimos todos los tratamientos habituales, no mejora, tenemos que definir, de acuerdo al fenotipo, si es un asma no TH2 o un asma TH2 alérgica o eosinofílica. Si tiene eosinófilos altos, puede ser con alergia, con IgE, y ahí se puede usar omalizumab, mepolizumab, benralizumab, dupilumab y también el tezepelumab ahora. Si no tiene alergia, o no tiene IgE, se usa generalmente por réplica, no se usa el omalizumab. Lo mismo si tiene eosinófilos bajos, pero sin alergia o no alérgico, más o menos. Pero lo más importante yo creo que es educar al paciente. Conocer que el asma crónica es una enfermedad que la va a tener siempre y que necesita tratamiento continuo, aunque no tenga molestias. Saber que existen diferencias entre inflamación y broncoconstricción, que existen la diferencia entre fármacos controladores y fármacos aliviadores. La gente ve los aerosoles y piensa que son todos iguales y me dice, no, yo solo... Y yo digo, cuando voy al súper y te pido una botella de 1 litro, voy a preguntar, ¿qué? Esto es lo mismo, tú ves todo lo mismo. Es muy común eso, saber reconocer los síntomas. Esto con el menor, usar correctamente el menor, uno ve todos los días que la gente le dan aerosoles y nadie sabe usarlo, ni siquiera a veces el médico que se indica sabe usarlo. El 70%, nosotros hicimos un trabajo en el hospital donde el 68% de las personas usaban mal el aerosol, y si se lo instruía al mes, solamente el 20% lo usaba mal. Evitar lo posible los desencadenantes, los que saben que la crisis desencadena algo puntual. Monitorizar los síntomas del pico flujo. Esto es muy difícil de implementar, realmente no usamos el pico flujo, realmente lo usamos para ver al paciente en la guardia, en realidad no, el paciente no lo hace, pero estaría bueno porque el protocolo uno ve que lo hacen y ellos mismos reconocen cuando están mal. Bueno, reconocer la pérdida de control, actuar ante el deterioro de la enfermedad o prevenir las crisis de exacerbación, y lo más importante es esto, la adhesión. Ustedes saben que la adhesión es el problema principal en cualquier enfermedad crónica, que la hipertensión que te abandonan la medicación, pero en el asma es mucho mayor. No hay 100% de adherencia ni en la diálisis trisemanal. Así que menos vamos a pretender que en el asma, que la mayoría del tiempo se siente bien. Pero fíjense, la mayoría de los asmáticos solamente una adherencia del 50%. Y es muy común eso. Ustedes tienen pacientes que es asmático y le dicen, ¿por qué dejaste el neumococo? No, porque estaba bien. ¿Y qué otra cosa tomás? La levotiroxina. ¿Y esa la dejaste? No. Esa me levanto a las 5 de la mañana a tomarla, me vuelvo a acostar y le digo, ¿te dieron un síntoma? No, una vez el doctor me dijo que estaba que tomarla. Pero bueno, es difícil, posiblemente por el gran miedo que la gente tiene cada vez que uno le indica el aerosol, pensando que va a hacer mal al corazón y todo eso. Y bueno, eso es un tema importante. Y siempre se dice que hay 3 tipos de pacientes con respecto a la adhesión: el que hace mal porque es errático, porque lo olvida, porque da bolilla, porque se siente bien; el deliberado, porque no le quiere tomar, porque tiene miedo que el corticoide le haga mal al corazón y todo eso absolutamente mal; y el voluntario, que realmente no sabe que realmente tiene que hacerlo regularmente el tratamiento y que eso hace demanda solamente del broncodilatador de la corta. Ya creo que estaría. Y estos son 4 personas muy conocidas por todos ustedes, todos. Y que todos son asmáticos y todos hicieron una vida plena porque hacían bien el tratamiento. Bueno, ¿alguna pregunta?
hacemos un break si quieres, después hacemos las preguntas al final. Ah, bueno, dale. Después que es más largo, pero les prometo.